Muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco el honor de la invitación y, y bueno, pues voy a empezar por felicitar esta iniciativa, este gran trabajo que están haciendo, porque es algo que se necesita de manera muy importante en nuestro país, ¿no? Nosotros casi no tenemos estadísticas y no hay estudios sobre temas de discapacidad, siendo que es un tema tan complejo porque el grupo de personas con discapacidad es el grupo más heterogéneo del planeta, porque no solamente tiene que ver con cada condición de discapacidad, que cada condición es un mundo, sino además de las condiciones, pues todas las intersecciones, desde si viven en entornos rurales, si la diversidad sexual, las diferencias religiosas, en fin, ¿no? Es el grupo más heterogéneo y sobre el que menos investigación hay y que además se comete muchas veces el error de tomarse como un solo grupo, como si tuviera cualidades homogéneas, cuando es al revés. Lo único que nos une como grupo son las diferencias que tenemos con los demás, pero no son características, o sea, homogéneas entre todo el colectivo, de tal modo que urge información diferenciada, perfectamente clasificada, análisis estadístico y todo para el diseño de políticas públicas, porque somos el grupo en situación de vulnerabilidad, eh, o sea, el más vulnerado de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué? Pues precisamente porque no nos vemos, porque estamos generalmente aislados, como no estamos incluidos socialmente, entonces nadie nos ve y al no vernos no existimos. Si no existimos, pues no se generan políticas públicas para nuestro colectivo. Por eso es tan importante evidenciar que aquí estamos y todas las necesidades que tenemos. Hace falta muchísima investigación de campo. Eh, y bueno, no es difícil, digo, no es una labor sencilla llegar a todos los grupos, porque a veces ni siquiera las personas con discapacidad se reconocen a sí mismas como que viven con esta condición y las familias, incluso en los censos, a veces preguntan, ¿hay una persona con discapacidad en la familia? Y la gente dice, no, aquí no. Y cuando ya se hacen preguntas específicas, sí, no puede caminar, pero no tiene discapacidad, sí, no puede hablar, pero no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, eh, se vuelve imperativo desarrollar pues métodos de investigación, análisis, todo muy profundos para que podamos evidenciar. ¿Y por qué? Porque nuestro grupo, si ya vemos las situaciones precarias en las que vivimos, pues vemos que para los gobiernos, pues cada vez eh, nos van invisibilizando más, ¿no? Y nos retiran recursos. eh, no más en este sexenio se han retirado el Fondo para el Transporte de Personas con Discapacidad, las estancias infantiles que recibían a niños con discapacidad, bueno, un sinfín, se redujo el presupuesto a la CONADIS, ¿no? Al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, entre otros muchos recortes que hubieron, ¿no? Porque, pues, al estar invisibilizados, consideran que no merecemos esos recursos. Ahora, vemos que a veces también hay mañas en los gobiernos, ¿no? Porque pretextos para recortar presupuestos, hay muchos, ¿no? A veces se pretexta incluso, fíjense bien, la inclusión social de las personas con discapacidad para recortar presupuestos. Y esto sucedió con la inclusión educativa, diciendo, bueno, ¿por qué vamos a segregarlos y por qué van a tener educación especial? Vamos a mandarlos a la educación inclusiva. Y entonces se regresa a lo que antes había, que eran los niños con discapacidad en salones que de por sí ya están saturados de niños sin discapacidad, y entonces metemos en el mismo salón a todos los niños, pero ya no les ponemos todos los sistemas de apoyo que requerían, los maestros sombra, todos los especialistas multidisciplinarios que requerían para verdaderamente aprender, ejercer su derecho a aprender y no solamente estar en los salones de clase
como antes era como un niño maceta ahí, ¿no? La mascota del grupo. No, eso es uno de los errores que se cometen en los gobiernos, ¿no? Pretextando la inclusión, se retiran todos los sistemas de apoyos que ya existían, ¿no? Que si bien eran muy precarios también antes, pues ahora son inexistentes, ¿no? Entonces, eh, pues para mí, yo sé que este trabajo le va a servir mucho a nuestro colectivo, precisamente a las organizaciones de la sociedad civil, para poder ampararse en ellas para hacer eh, pues solicitudes de recursos, que ahora ya también se recortaron, también los recursos que había para las organizaciones de la sociedad civil en estos sexenios se recortaron, que atendían a población con discapacidad, y bueno, para todas las organizaciones de la sociedad civil en general, se recortaron. Bueno, pues esto nos va a poder poner, nos van a ofrecer herramientas para tener evidencias para solicitar recursos, si no en México, en el extranjero, pues para poder atender a esta población eh, pues tan mal atendida históricamente, ¿no? Tan vulnerada. Eh, y bueno, pues en temas educativos, pues vamos a ver que las mismas universidades, las mismas escuelas no tienen la accesibilidad adecuada, ni en la accesibilidad física, ni en las comunicaciones, ni el acceso a la información, no tienen los sistemas de apoyo, ¿no? Y hablo de todas las universidades en general. Algunas tienen ya iniciativas y van avanzando y lo celebro muchísimo, pero sobre todo en las escuelas públicas, por ejemplo, la UNAM, la UAM, si uno quiere estudiar cualquier carrera, pues es muy difícil, ¿no? Porque pues no, o sea, sí nos dejan entrar, pero no solamente la inclusión social no es solamente dejar pasar, sino es dar la bienvenida, ¿no? Como dice por ahí, no sé quién es el autor de esa frase, pero es eso, ¿no? No solamente es que no nos discriminen, sino que además se establezcan todos estos, o sea, se proporcionen todos los sistemas de apoyo, los ajustes razonables, las ayudas técnicas, toda la accesibilidad universal para que de verdad nosotros podamos incluirnos y formar parte de la población económicamente activa, contribuir al desarrollo económico del país, todo pues lo que cualquier ser humano puede aportar al país, ¿no? Y no solo eso, que permitan un pleno desarrollo para que seamos felices como cualquier otra persona, ¿no? No tan, no tan descuidados, eh, porque al final lo que sucede es que se le deja a la familia esta tarea esta tarea titánica del cuidado y la inclusión sin apoyos, ¿no? De tal modo que la familia sufre, porque la verdad es así, ¿no? Sufre precarización económica porque pues tiene que destinar recursos familiares pues a la atención de su familiar con discapacidad y la persona con discapacidad al no tener pues los mínimos accesos al transporte, que eso después, los derechos llaves, que después te limitan el acceso a la educación y eso al empleo, a la seguridad social y a la vivienda, a la cultura, a todos los demás derechos humanos, eh, pues la familia se empobrece. Bueno, esto también hay estudios, ¿no? Por cada persona con discapacidad que llega a una familia o que adquiere la discapacidad dentro de una familia, se pierden entre 2 y 3 salarios, ¿no? Eh, porque por todos los costos que implica y pues por las personas que los tienen que cuidar, todo eso, ¿no? De tal modo que siempre son muy útiles los estudios estadísticos para todos los gobiernos, para que desarrollen políticas públicas y que, bueno, a favor de nuestro colectivo. Ahora, también es cierto esto, como ahora no somos moneda política, ¿no? No somos, no le interesamos a los gobiernos porque pues dicen, bueno, pues ellos a lo mejor como están encerrados ni votan, pues entonces no vamos a destinar recursos para ellos, ¿no? Todo eso se tiene que poner en evidencia, ¿no? Todo esto tiene que salir a la luz. Y pues yo agradezco, felicito
a todas las personas que participan. Recomiendo amplísimamente que involucren más a no solo organizaciones de la sociedad civil eh, que atienden a la población con discapacidad, sino a las mismas personas con discapacidad en el diseño de las investigaciones, porque ellos van a darles luz sobre lo que se necesita o lo que ellos ven que no está en los documentos, ¿no? En los documentos oficiales. Ahora mismo el censo que pasó, pues hay cosas que a mí no me gustaron y ni siquiera la manera de reportar la información fue la adecuada. Entonces, pues seguimos, eh, seguimos estando invisibilizados a pesar de que se hagan estudios que en teoría nos deberían de contemplar, ¿no? Entonces, bueno, pues los felicito y ojalá que podamos aportar desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las personas con discapacidad en su trabajo y pues nos comprometemos a hacer difusión y apoyar en lo que podamos. Y muchas felicidades a todo el equipo.